El accidente cerebrovascular, ACV, es una condición médica grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. También conocida como derrame cerebral, infarto cerebral, isquemia cerebral, stroke. El ACV puede tener consecuencias devastadoras para aquellas personas que lo experimentan y para sus seres queridos. En este video vamos a explorar, vamos a investigar qué es exactamente un ACV y cómo afecta al cerebro y al cuerpo humano. El ACV ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe, ya sea por presencia de un coágulo de sangre o un estallido de un vaso sanguíneo. Esta interrupción impide que el cerebro reciba correctamente el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar bien. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de ACV. Existen dos tipos principales de ACV: ACV isquémico y ACV hemorrágico. El ACV isquémico ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo sanguíneo dentro de una arteria cerebral. Por otro lado, el ACV hemorrágico se produce cuando hay ruptura de un vaso sanguíneo, puede ser una arteria o una vena, y causa hemorragia cerebral, sangramiento dentro del cerebro. Los síntomas de ACV pueden variar si es un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, pero es muy importante reconocer los síntomas rápidamente y acudir al centro médico. Algunos de los signos y síntomas de ACV pueden ser debilidad en el rostro, en el brazo, en las piernas, dificultad para hablar, dificultad para comunicar y comprender palabras, visión borrosa, cefalea, dolor de cabeza intensa, mareos, vértigos y pérdida de equilibrio. Si sospechas que alguien está presentando estos signos y síntomas de ACV, llama de inmediato a los servicios de emergencia. El tiempo es crucial cuando se trata de un ACV, ya que un tratamiento temprano puede marcar la diferencia en la recuperación y minimizar los daños de la persona afectada con ACV. Ya que los profesionales de salud, los médicos, tenemos poco tiempo, un tiempo de ventana para administrar un medicamento especial para disolver ese coágulo o realizar una cirugía para reparar el vaso sanguíneo roto. Así que el tiempo es muy importante, ya que ACV es una emergencia médica y necesita un tratamiento, una atención médica de inmediato. La prevención también es fundamental en la lucha contra los ACVs. ¿Cómo reducir el riesgo de padecer un ACV? Es adoptando un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, un estilo de vida con ejercicios regulares, evitar el consumo de exceso de alcohol, evitar el consumo de tabaco. Esos son los factores de riesgo. Tratar la hipertensión arterial, evitar el sedentarismo, tratar diabetes. Todos son los factores de riesgo que causan el ACV. Así que mantenerte un vida saludable, estilo de vida saludable y evitar todas las cosas que pueden dañar a tu cerebro. Así que cuídense mucho y suscríbanse al canal.